Iglesia Renovada de Westwood. Este es tu podcast de información para la comunidad. Bienvenidos a Sabiduría en Acción, un espacio en el que exploramos principios antiguos y los aplicamos en nuestra vida actual. Recuerden que este programa llega a ustedes gracias al apoyo de nuestra Iglesia Reformada de Westwood, quien cree en que la sabiduría es la clave para guiar nuestra vida a que sea muchísimo mejor cada vez. Bienvenidos, Robert, Pedri. Gracias. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Súper. Encantados nosotros, como siempre, de tenerlos aquí, brindándonos tanta sabiduría. Es un placer y una alegría siempre estar con ustedes, ¿no? Y nos gusta mucho cada vez que llega la oportunidad de congregarnos contigo Sí. y hablar de temas que son tan importantes. Es cierto. Hoy hablaremos de un tema que es muy importante y nos interesa a todos, como lo es el tiempo. El arte de aprovechar el tiempo. ¿Por qué sentimos que nunca es suficiente, nunca nos alcanza? ¿Y cómo podemos aprender a aprovecharlo mejor? Para esto viajaremos a través del Salmo 90, vamos a explorar el Salmo 90 y al filósofo Séneca, las enseñanzas del filósofo Séneca. Ser una combinación de ambas enseñanzas, ¿no? Que tienen, sí. Yo creo que son muy, muy importantes. Sí, ese Salmo es muy, muy lindo. Y quiero comenzar así leyendo ese Salmo, ¿no? Déjame decirte que para muchos este es un salmo escrito por Moisés, escrito en un momento clave, muy importante en la vida. El pueblo había salido de la esclavitud egipcia, transitaba por el desierto con todos los desafíos que había por delante, ¿no? Y entonces muchas personas piensan que este salmo lo escribió Moisés en ese momento. Otros tienen una opinión diferente, que piensan que fue mucho después, ya en el periodo babilónico, pero que fue también inspirado en la vida de Moisés y en la historia del pueblo. Entonces este salmo comienza diciendo así: Señor, tú nos has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que nacieran los montes y formaras la tierra y el mundo, desde siempre y para siempre tú eres Dios. Luego hay una súplica que yo digo que se ha convertido en una oración universal. Y de hecho, para los judíos piadosos, este salmo es una oración que dice así: enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Hay otra versión que dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría. Yo digo que esta es una frase clave, una oración, una expresión muy, muy importante para que nosotros lo tengamos presente en nuestro día a día. Y también hay otra frase en Eclesiastés que nos invita también a aprovechar el tiempo, ¿no? También nos invita a disfrutar de la vida, pero sin olvidar que todo lo que hacemos tiene consecuencias, ¿no? Entonces, por eso muy importante. Creo que es bueno que hoy estemos aquí para hablar acerca del aprovechamiento del tiempo, ¿no? Del arte de aprovechar bien el tiempo. Y nos cae muy bien porque vivimos en un país, en una zona en la que siempre estamos corriendo. Siempre estamos contra el tiempo. Entonces pienso que es muy importante saber qué vamos a hacer, cómo lo vamos a aprovechar y no posponer tanto las cosas, porque también esto está muy relacionado con el hecho de que siempre estamos apurados y terminamos posponiendo las cosas más importantes de nuestras vidas. Yo creo que, no sé si tú coincides con eso, Robert, pero yo diría que ese es el primer aspecto a tener en cuenta, porque nosotros a veces vivimos como si fuéramos eternos. Sí, exactamente. Y yo estoy seguro que ustedes van a estar de acuerdo conmigo. Y esto se lo he planteado a otras amistades en otros momentos. Nosotros que hemos tenido que inmigrar hacia este país, que somos emigrantes,
yo siento que desde que llegué a este país, el tiempo corre más rápido. Sí. Que es más rápido que cuando vivíamos en nuestros países. Sí, sí. Y yo creo que tiene mucho que ver con la dinámica de vida que tenemos o que llevamos. Y a veces yo digo que vivimos un poco con el piloto automático. O sea, hacemos todo automático. Sí, sí, en automático. Tengo que hacer esto, hacer lo otro. Y entonces viene en ese automático no nos detenemos a pensar en qué realmente, cuáles son realmente nuestras prioridades, por ejemplo, para hoy. Y entonces lo que hacemos es justificar. Sí, no me alcanzó el tiempo. Y confundir el hacer con el vivir. Sí. Sí, eso es muy importante. Y esa palabra que tú dijiste, ¿no? Creo que en español sería procrastinar, la procrastinación, o lo que tú mencionaste, postergar las cosas, dejar las cosas para mañana, ¿no? Es muy importante. Y hay un refrán que dice, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Y entonces a veces uno no sabe enfocarse en lo que es valioso, en lo que es valedero, en lo que realmente importa, ¿no? Y se enreda en tantas cosas superfluas de la dinámica del medio y va postergando lo que realmente vale, lo que realmente te edifica, lo que realmente construye, ¿no? Y es interesante, y esto lo puedo decir desde la experiencia, Pedro va a coincidir conmigo, nosotros como capellanes de hospicio hemos tenido muchos pacientes que su gran dolor real no es tanto la enfermedad, no es tanto saber que están muriendo, sino el dolor por todas las cosas pendientes que dejaron. Sí. O sea, todo el gran abanico de cuestiones inconclusas. Y eso les genera mucha ansiedad porque saben que ya sí realmente no tienen mucho tiempo, no hay tiempo para cumplir eso. Es el tiempo que dejé de pasar con mi familia, las llamadas que dejé de hacer, el tiempo que debí utilizar para hacer una cosa que no hice y se va a quedar sin hacer. Entonces, el tiempo que dejé de poner en orden mi vida y mis asuntos financieros, personales, de salud, familiares, todas esas cosas. Sí, entonces, eso para la persona que está muriendo genera una gran ansiedad. Es decir, que es importante, por eso no estar postergando. Sí, no postergar y aprovechar el tiempo al máximo en las cosas que realmente son importantes. Y esto coincide con lo que tú mencionabas y con las ideas de Séneca. Ajá. ¿No? Séneca es un filósofo que vivió entre el 4 antes de nuestra era, el 65, ¿no? Y él nació en Córdoba, pero vivió mucho tiempo de su vida en Roma y él visitó otros lugares, ¿no? Y fue una persona muy, muy instruida. Y una de las cosas que él dijo, él escribió acerca de varios temas, pero él escribió también acerca de la necesidad de uno aprovechar bien el tiempo. Y una de las cosas que él dijo, no es que nosotros tengamos poco tiempo, es que nosotros no sabemos aprovechar bien el tiempo. Y él establecía una diferencia y que tiene que ver algo también con lo que mencionaba Robert, entre vivir mucho y vivir. Así que hay personas que su vida se extiende por muchos años, pero no han vivido nada. Sí. Entonces, comentaba con él, hacía una diferencia, ¿no? de lo que es vivir, ¿no? A tener muchos años respirando. Pero realmente sientes que te falta mucho por hacer. Y hay una comparación muy linda, dice, por ejemplo, vivir es comparable a alguien que va a hacer un viaje, ¿no? Y toma un barco y se toma el barco en determinado, aborda en determinado puerto y transita hasta el otro lugar, ¿no? Y bueno, por supuesto que va a encontrar adversidades, va a encontrar tormentas, etcétera, pero fue avanzando y llegó a su destino.
Eso es, desde esta perspectiva, vivir, ¿no? Usted tiene propósitos, metas, y usted las alcanza y las consigue. Pero el vivir mucho y no vivir, o sea, el tener muchos años respirando, pero no vivir, no disfrutar el camino. Es equivalente al que aborda el barco en el mismo puerto, pero se pasa la vida girando en círculos ahí cerca del puerto y nunca sale. Puede estar la vida entera girando y llegó a lugar ninguno. Entonces, él dice, esa es la diferencia que nosotros tenemos que entender, ¿no? Entonces, sería también nuestro lenguaje. No es solo vivir, es la calidad, ¿no? con la que vivimos. Sí. Y eso tiene mucho que ver con el enfoque que tenemos del día a día. Sí. Al día a día. Y sobre todo, en nuestra dinámica vivimos también con mucha ansiedad. Es como una carrera contra el tiempo. A veces nos levantamos desde por la mañana y les voy a decir una cosa, a veces es tanta la premura que tenemos que se nos olvida hasta darle un beso a nuestra hija, a nuestro hijo. Es verdad, me ha pasado. Y lo mismo pasa cuando van a dormir. Es algo tan sencillo como eso que después... nos arrepentimos. Pero mira qué interesante, después que pasa el tiempo y tú haces esa reflexión hacia atrás, te das cuenta que sí tenías tiempo. Sí. Sí tenías tiempo. Son pequeños detalles, pero son los más importantes para nosotros. No te planificaste. No te planificaste. No tenías un esquema, no tenías un orden. Sí. Yo quizás soy un poco ortodoxo en eso, ¿no? Pero yo trato de al menos en el día a día tener un orden. Me ayuda bastante para organizar mi tiempo. Igual que trato de no justificar cuando dejo de llamar a una persona, hablar con una persona, una de las primeras cosas que le digo, si he tenido tiempo para llamarte, lo que se me ha olvidado. Pero tiempo he tenido. No te voy a decir que no tiempo, porque tiempo hay. Cuando tú quieres hacer algo, tú sacas el tiempo. Sí, porque el tema es que no tengamos tiempo, es que no sabemos administrarlo. Sí. Y una de las varias razones, ¿no?, que explican por qué ocurre esto es porque a veces, es decir, ¿por qué dejas de darle un beso a tus seres queridos, un abrazo a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus hijas? ¿Por qué? A veces uno vive tan enfocado en el futuro, tan preocupado por construir el mañana, por garantizar el mañana, que dejas de vivir el presente, de disfrutar el momento presente. Y ustedes recuerden que en la Biblia hay una narración muy, muy interesante, ¿no?, entre Jesús, y Jesús estaba allí presente y había una multitud escuchándole. Y él estaba hablando, conversando con ellos, y llega un hombre y le dice, maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo su herencia. Y Jesús le dice, ¿quién te dijo a ti? Yo estoy diciéndolo con mis palabras, ¿no?, que yo soy juez para estar dividiendo herencias. Y en ese momento él hace le cuenta una historia para que la gente entienda por qué es importante enfocarse en las cosas que realmente valen. Y ahí él le cuenta esta anécdota. Había un hombre que se enfocó mucho, por supuesto, un hombre que tenía recursos, y trabajó mucho y derribó sus almacenes y lo construyó más grande. Estoy recreando la historia, ¿no? Claro. Y acumuló bastantes riquezas y bienes hasta que él consideró que tenía todo garantizado para vivir un futuro feliz. Entonces esa noche, sigo diciendo, recreando la historia, se recostó así satisfecho y dijo, bueno, alma mía, ahora disfruta, tranquilízate, está en calma porque tienes tu futuro garantizado. Y una voz, es decir, el texto dice literalmente, Dios vino y le dijo, necio, ¿qué has hecho con todo esto si esta noche viene a pedir tu alma? No puede ser. Entonces, esa es una historia muy linda. Yo se las he contado con mis palabras y se las he recreado, pero es una gran enseñanza. Pero es que así pasa, porque vemos a personas que han logrado fortunas y han logrado muchas cosas, pero cuando te sientas a hablar con ellos, tú los ves que realmente no son personas que se sienten felices, que sienten que lo hicieron todo, hicieron lo que quisieron en su vida. Sí. Y entonces pasas así tantos años. Hay un versículo de la Biblia que a mí me encanta y que me lo he aprendido un poco para decírmelo yo mismo. Que está en Mateo 6:34.
el último versículo de ese capítulo. No te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Es una invitación que nos está haciendo el Señor a vivir el aquí, el ahora, a vivir hoy. El momento, Mañana el presente. es un regalo. Y como decía Pedri, en nuestro enfoque más que en nuestro presente, muchas veces está en nuestro futuro. Un futuro incierto, un futuro en el cual nos estamos imaginando cosas que en la mayoría de las veces, más del 90% de los casos, no pasa ni siquiera como nos los imaginamos. Sí. Y entonces estamos perdiendo ese tiempo precioso. Y cuando sintamos esa sensación, ay, no tengo tiempo, ay, siento que no tengo tiempo, haz un alto, respira. Sí. Reflexiona. ¿Dónde están tus prioridades? Mira hacia atrás. ¿Qué estoy dejando de hacer? Y un poco poner ese orden, porque la dinámica de vida, esa dinámica que nos hace sentir que no tenemos tiempo, es tóxica, pero también es adictiva. Sí. Al punto, fíjense qué interesante de lo adictiva que es, que a veces nos sentimos mal cuando estamos en la casa y no estamos haciendo nada. Es verdad. O estamos conversando o viendo cómo juegan los muchachos. Sí, es verdad. Nos sentimos mal. Es que tengo que hacer algo. Me tengo que complicar la vida. Sí. Es una dinámica tóxica. Sí, es como tú dices, una adicción, porque estamos tan adictos a siempre estar moviéndonos, haciéndonos, yendo, viniendo, que cuando estamos relajados, algo está mal. Sí, y ahí entra otro factor, porque estábamos hablando de la preocupación por el futuro. Así que a veces dejamos de hacer las cosas presentes por estar enfocados en el futuro. Y esto también que estaban comentando ustedes ahora tiene que ver no solo con el futuro, sino con el presente, porque a veces en el presente hay muchas distracciones. Sí, también. Y esas distracciones que te impone la cotidianidad, esas distracciones que el día a día te impone, a veces tampoco te dejan enfocarte en lo que realmente es importante. Yo traje una lista de las cosas que yo pienso que pueden ser distracciones, pero no las voy a mencionar para que cada persona elabore las de ellas. Bueno, sí voy a mencionar una o dos. Por ejemplo, una de las que tenía es el chisme. ¿Cuánto tiempo a veces las personas pierden en eso? Emplean en chisme? ¿O cuántas veces tiempo las personas emplean en hablar mal de otro? Sí. ¿No? Totalmente. Entonces, traje otra lista aquí, pero no las voy a mencionar. Entonces, hay una que... evita las distracciones. Hay una que a veces uno no la evita porque, como te digo, es adictiva. La cuestión de las redes sociales. Sí, también. Constantemente. Y vamos a revisar qué tiempo invertimos nosotros en redes sociales. Lo bueno de esto es que podemos verlo muy fácil, porque por lo menos para los que tienen iPhone, hay una parte del iPhone que te muestra cuánto tiempo tú llevas en el día dedicado a las redes sociales. Y es la verdad, hay gente que pasa horas. Bueno, yo de verdad no paso tanto tiempo, pero sí, es una distracción adictiva, completamente adictiva. Entonces, ¿tienes tiempo o no tienes tiempo? Sí tienes tiempo. Solo debes saber administrar. En ese mismo sentido, entonces, esto es algo que ya no es original mío, es algo que estoy tomando del filósofo al que hacíamos mención. Yo lo voy a decir también con mis palabras. Él dice, por ejemplo, si nosotros tenemos algún bien, ¿no? Yo tengo cosas que me han regalado y cosas que yo atesoro mucho, ¿no? Y que yo cuido con la vida, ¿no? Entonces él dice, a veces nosotros tenemos bienes, dineros, propiedades, posesiones que cuidamos como un tesoro, que lo cuidamos diríamos, con uñas y dientes. El día en que nosotros entendamos que el mayor tesoro que tenemos es el tiempo y que nosotros cuidemos del tiempo como cuidamos de esas cosas preciosas, de esas cosas valiosas, como cuidamos de una propiedad, de un objeto que tenemos, de algo que nos han dado, de una cuenta, de tu dinero, etc. ¿no? Sí. Entonces, el día que uno comience a mirar el dinero como ese bien preciado, las cosas pueden cambiar, ¿no? Sí. Vamos a vivir mejor y vamos a ser más felices. Y como decía Pedri, es importante tomar conciencia del tiempo y en qué lo estamos invirtiendo. Y por eso es importante, como digo, en cada momento del día, escojan, hagan un alto,
¿Cómo va mi día hoy? Sí, reflexionen Porque en eso te va a ayudar inclusive a que el otro día sea un poquito mejor. Claro, En cuanto a la totalmente. calidad de tu tiempo. ¿Qué tiempo he invertido en el chisme, en las discusiones? ¿Qué tiempo me he desgastado discutiendo con alguien que sabemos que esa discusión no va a llegar a ningún lado? En las redes sociales, Es verdad. ¿no? Una de las cosas que, bueno, me tomo la libertad de decir que nosotros dos hacemos, y otros colegas, porque hemos tomado esa determinación en conjunto. Nosotros hemos decidido, no siempre lo logramos de forma eficaz, pero dedicar tiempo a cultivar nuestras relaciones que para nosotros somos valiosas. Robert, Melissa, Kenita, otros colegas que nosotros tenemos y yo, nos esforzamos mucho por separar algún momento para nosotros estar juntos, para comer juntos, para ir a un lugar, para compartir, para hablar, ¿no? Porque creo que es importante no solo invertir en cosas, Sí, es importante invertir en dedicar tiempo a relaciones, a sí, a las cultivar personas que la queremos, amistad, que a compartir amamos. con las personas y a veces cuando nosotros nos vamos para la casa, y Robert, ni estamos planificando comida, ni muchas cosas, estamos planificando que queremos tener un tiempo para nosotros, Claro. compartir, la niña jugando en el patio y todos disfrutando. Entonces, es importante también eso, recordar que no solo hay que invertir en bienes, en cosas, ¿no? Hay que invertir también en las personas Que son que importantes son para importantes nosotros, para sí. ti y también, por extensión, invertir en uno mismo, Sí, ¿no? sí. Invertir en uno mismo, porque a Correcto. veces uno se da tanto, ¿no? Como Sí, dice, sí, hay una sí, canción que sí. dice, el corazón de darse llega un día que se parte. Sí, Entonces hay que invertir en nosotros, es ¿no? así. Y, por ejemplo, ¿qué tiempo tú inviertes para darle mantenimiento a tu carro? ¿Qué tiempo tú inviertes en que tengo que arreglar algo en mi casa? ¿Qué tiempo invierto en mi trabajo? Y la pregunta es, ¿y qué tiempo inviertes en ti? Sí, en ti mismo. Porque si inviertes tiempo en ti, vas a poder generar mejores cosas. Para los Pero demás. si tú no inviertes, va a haber momentos que tu cuerpo no va a resistir. Es correcto. Así es. Y oye, yo creo que nos hemos extendido, ¿no? Sí, se nos ha Sí. ido el tiempo. Es que este tema del tiempo, como decíamos, es súper importante para todos. Estamos Para hablando todos. del tiempo y se nos ha ido el tiempo. Se nos ha ido el tiempo. Pero yo sí me gustaría quizás comentar esta última idea, ¿no? Nos enfocamos mucho en el futuro. Sí, A veces nos distraemos en el presente y a veces entonces olvidamos el pasado. sí. ¿Y por qué yo digo que el pasado no es que los problemas, no es que esas situaciones, esas cargas, no estoy hablando de traer las cargas del pasado, estoy hablando de traer las enseñanzas del pasado. Y esas enseñanzas del pasado te pueden iluminar para vivir un presente efectivo y aprovechar bien el día a día, el hoy, Sí. el aquí, el ahora. Muy importante. Eso es importante. Y de ahí, por supuesto, se va a derivar un futuro diferente también. Correcto, así es. Bueno, y para cerrar, tengo aquí algo que queremos hacerles llegar a ustedes. Y dice, tal vez el tiempo no es el problema, sino cómo lo usamos. Como dijo Séneca, el tiempo es suficiente para quien sabe administrarlo. Y como dice el Salmo 90, enséñanos a contar bien nuestros días. Entonces, bueno, creo que hoy este podcast está bastante cargado de mucho aprendizaje para que todos, inclusive nosotros mismos, sigamos aprovechando mejor nuestro tiempo para mejorar nuestras vidas, para ser más felices, para sentir que cada día le sacamos provecho. Gracias, Robert. Gracias, Pedri, por todo lo que ustedes traen para nosotros cada semana.
Espero que este podcast esté sirviendo y esté llegando a muchas personas, aparte Y que la gente saque tiempo para ver el podcast también. Esta sí es una red social que pueden aprovechar, ¿cierto? Ahí no van a perder el tiempo porque se van a instruir. Porque hay que aclarar eso también, no siempre se usan las redes sociales para perder el tiempo. A veces necesitamos ver informaciones y cosas que nos nutren, como nuestro podcast. Y sí, podemos terminar con una bendición, ¿no? Que Dios nos bendiga a todos y que nos enseñe el arte de aprovechar bien el tiempo. Amén, amén. Amén. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por vernos y nos vemos en un próximo episodio.